En este caso, en este programa, voy a hablar de un tema que tiene mucho que ver con las religiones, que tiene mucho que ver con los llamados textos o libros sagrados de la historia de la humanidad, de muchas de las religiones. En este caso vamos a hablar de la católica, ya que en otras ocasiones hablaré de textos, de libros antiguos maravillosos que yo como profesor de yoga he estudiado a lo largo de mi vida, el Ramayana, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, entre otros muchos. Me refiero al libro llamado Libro Sagrado de la Biblia, del que luego hablaré más a fondo con uno de los mayores expertos a nivel mundial, que es el invitado con el que voy a hacer una nueva entrevista. Pero previamente quiero darte también de forma muy breve mi comentario. Yo creo que el concepto Dios, que el ser humano no tiene capacidad, ningún ser humano por inteligente, por mucha cultura o conocimiento, por muy científico que pueda ser, ningún ser humano tiene la capacidad con su mente limitada de comprender esa grandiosidad cósmica, a ese arquitecto divino, a ese creador que los humanos llamamos de una forma muy pobre con una palabra, Dios. Palabra o concepto que desde la historia conocida al menos, donde han surgido las primeras religiones en el pasado, creo que ha sido la palabra que más ha causado derramamiento de sangre, dolor, sufrimiento, muerte, guerras, enfrentamientos de todo tipo, religiones contra otras, personas que se creían con la verdad, con la palabra de Dios en su libro sagrado, sea de la religión que sea este el Corán, sea este el Bhagavad Gita, sea en este caso, la Biblia, y en nombre de ese concepto, Dios, se ha derramado muchísima sangre, creo que ya demasiada. Yo pienso que es la primera causa de guerras, de muertes, de sufrimiento en el mundo desde la antigüedad, y por desgracia lo sigue siendo. Ahí tenemos como breve ejemplo la que se considera la ciudad más sagrada del planeta, Jerusalén. Sigue habiendo muertes, enfrentamientos por nombres de dioses distintos a día de hoy. De repente una persona se pone una bomba en el pecho, entra en un colegio, en un supermercado o en un autobús, la hace detonar y en nombre de su Dios, creyendo que se va a ir al cielo con mujeres vírgenes y a disfrutar de alimentos para el resto de su vida en un vergel, en un paraíso, pues se inmola ante los demás en nombre de su Dios. ¿Qué puede ser Dios? O tal vez habría que hablar qué no es Dios. Quizás es más fácil. Para mí el Dios, al menos en el que yo creo, no es ese Dios vestido con una túnica, barbas blancas muy largas, con un triángulo en la cabeza o una corona, sentado en una nube, alrededor unos angelitos tocándole la lira o la flauta o el instrumento que sea, y desde allí mira hacia abajo, hacia la tierra, hacia otros mundos, y está viendo lo que hace el ser humano, en este caso en la tierra que ha creado, y va anotando para preparar el castigo a los que nos portemos mal, el infierno eterno además, ¿no? O el cielo eterno si nos portamos bien. No creo ninguna idea de infierno, ninguna idea de cielo, en ninguna de las dos. Yo creo que en este propio planeta podemos vivir nuestro propio cielo, nuestro propio infierno, de acuerdo a la aptitud mental y los sentimientos y emociones con los que vivamos. Por eso, cuando hablamos de Dios, enseguida surge como, o en muchos casos, un fervor religioso que podemos decir que es altamente peligroso. El fanatismo religioso, que nubla la razón, que nos impide pensar, que creemos que la verdad es lo que está escrito en un libro, en este caso hoy hablaremos de la Biblia, ya dije con un experto, y palabra de Dios te adoramos Señor, lo que ponga ahí, pues es verdad, porque se tiene como la verdad absoluta, al menos en la religión católica, aunque también es un libro de otras religiones. Yo no puedo creer que Dios escriba libros, ni que Dios conecte con un ser humano, por muy evolucionado, muy profeta que sea, y le dicte un mensaje para que escriba un libro con el que dirigir a la humanidad. Yo creo más en un Dios interior, en un Dios como está escrito en libros maravillosos como el libro Evangelio Gnóstico de Tomás, prohibido y perseguida toda aquella gente en el pasado que lo leyera o lo transmitiera sus enseñanzas, donde dicen que Dios está en todas partes, en cualquier sitio. Levanta una piedra y ahí está, levanta un madero y ahí está.
O sea, en cualquier sitio al que vayas, mira hacia tu interior y ahí está. Que no es necesario intermediarios para llegar a ese Dios en el que yo creo, ni templos religiosos de ninguna religión, sino que también, como otros muchos dicen, nos ha apartado todo eso del camino de la verdad y del contacto con nuestra verdadera divinidad. El ir a venerar figuras, estatuas, templos, cuando realmente esa parte divina está dentro de nosotros. Jesús de Nazaret lo dijo, el Cristo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y dijo, dioses sois. No hablo como religioso, porque no lo soy. Hablo de un Jesús como filósofo, como maestro de la vida. Ya que yo entiendo a Jesús como un maestro incomprendido, en el que en el Nuevo Testamento pues, se ha escrito muchas de las cosas supuestamente vividas o dichas por este gran entidad, este avatar espiritual, Jesús el Cristo, y seguramente otras muchas cosas que no dijo. Se dice, de hecho, que en el Evangelio gnóstico son las propias palabras, posiblemente, de Jesús de Nazaret, y dijo cosas como buscad la verdad y la verdad os hará libres, en el llamado Evangelio que todos conocemos del Nuevo Testamento, y algo muy parecido en el Evangelio gnóstico de Tomás, que no cese nunca en su búsqueda del buscador, ya que, como dice de nuevo Jesús, quien llama se le abrirá, quien busca encontrará. Así que mi mensaje, cuando hablo de algo tan increíblemente grande, grandioso, majestuoso, como es ese concepto del Creador, Dios, yo prefiero cerrar los ojos en el silencio, en la soledad y tratar de percibirlo en mi interior, o también percibirlo en la creación, observando la naturaleza. Y para amar a Dios hay que amar a nuestros semejantes, ¿recordáis? Amar a su creación, amar a la naturaleza, amar absolutamente a todo, por ejemplo, a nuestro propio planeta, a la Madre Tierra y a todas las criaturas y seres que en ella vivimos. Pero no todo lo contrario, que es enfrentarnos unos a otros por una idea diferente, por una creencia diferente, viendo a Dios de una manera diferente y creyendo que es patrimonio de una religión, cuando lo es de toda la humanidad, de todos los seres que vivan en este infinito universo. Después, al final, también te recomendaré que entres en este mismo canal de YouTube y abajo, donde están las suscripciones, te invitaría a que te suscribas para poder ser todos, pues, una gran familia de la luz de Encuentros en la Medianoche y poder seguir difundiendo el conocimiento. También que colabores, como dije, a difundir el canal y el programa, pero te dejaré también ahí un enlace de una nueva relajación de esta semana para que trabajes, digamos, con tu meditación del silencio, la conexión con tu divinidad, con tu Dios interior. Silencio, soledad y quedarte a la espera de que esa parte divina, esa chispa divina, ese logos, como queramos llamarle, se manifieste en un buen momento en tu consciente y en tu interior. Bueno, dentro de mis cursos de formación, quisiera comentarte hoy que uno de los que más estamos distribuyendo, vendiendo en el CEISI, sobre todo desde que empezó esta llamada circunstancia sanitaria que todos estamos viviendo, a la cabeza ya lo estaba, pero era mucho más de todos los males y sufrimiento y patologías de la humanidad, ya no de un país, sino de la humanidad global, está el estrés, el primer enemigo del ser humano, ya que es la primera causa de muerte en el mundo llamado moderno, de la cantidad también de muchas bajas laborales. También está la ansiedad, la depresión, la angustia, el estrés sigue estando a la cabeza, pero hay muchísimas cosas más que generan patologías, dolor y sufrimiento a la humanidad, y que en estos momentos que estamos viviendo, y todavía el largo tiempo que queda por delante para volver a recuperar nuestra armonía como individuos y como humanidad, lo que veo que más está siendo demandado, en lo que más nos llaman para formarse, porque es lo que más necesita la sociedad hoy en día, tanto niños, adolescentes, adultos como personas mayores, es precisamente clases de profesionales que puedan enseñar a gestionar de forma natural, sin medicamentos, sin ningún efecto secundario, pues el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, el nerviosismo, todo tipo de problemas de la personalidad, de la conducta, fobias, complejos, miedos, culpas y otros muchos trastornos psicosomáticos.
Y por eso hoy te invito a que conozcas en mi página web el curso profesional de profesor de relajación y desarrollo personal, consistente en más de 35 técnicas diferentes e inéditas para trabajar estas y otras muchas patologías que te estoy comentando, y te puedes formar a distancia, en este caso a nivel nacional, en España o incluyendo las islas, o en online desde cualquier lugar del planeta que me veas. Ya puedes también hacerte profesor de relajación y desarrollo personal, ya que recibes todo el material mediante la enseñanza y la formación online. Simplemente decirte que cualquier duda que puedas tener al respecto, gustosamente, yo personalmente te atiendo a través de mi correo electrónico, a través del teléfono también del CEISI, ya que hoy por hoy, y yo lo estoy viendo cada vez con más personas en mi consulta o con más alumnos interesados por este tema, por clases presenciales o incluso a nivel de clases online de autoayuda, desarrollo personal, relajación, o personas que reclaman formarse a nivel profesional dentro del mundo de la relajación y del desarrollo personal, pues puedes llamarme, cualquier duda. Ahora mismo todavía está a coste bonificado, ya sobre noviembre volverá a su coste habitual que tenía antes de toda esta alarma sanitaria, y bueno, seguir adelante un poco más con lo que sería ahora en este momento la entrevista que he preparado para este programa. Bueno, dentro de mis cursos de formación, quisiera comentarte hoy que uno de los que más estamos distribuyendo, vendiendo en el CEISI, bueno, pues aquí estamos de nuevo, en un nuevo programa. En este caso ya no solo nos escucháis, sino que nos podéis ver desde cualquier rincón del planeta que hayáis conectados con nosotros, y mi agradecimiento vaya por adelantado por seguirme en este nuevo proyecto, en este nuevo medio de conocimiento, de difusión. Y cómo no, no podía faltar en los primeros programas uno de los mayores colaboradores, de los más veteranos que llevan colaborando conmigo en Encuentros en la Medianoche antiguamente en la radio. Ya lo conocéis solamente por ver la foto, pero bueno, para los que a lo mejor no, Antonio Piñero, entre otras muchas cosas, catedrático de lengua griega, de muchas cosas más, escritor, autor de muchísimas novelas de los temas que hoy vamos a hablar, especializado en cristianismo primitivo, en gnosis, un tema que él sabe que me apasiona, que lo hablaremos en otro momento, de la Biblia, de los evangelios, tanto apócrifos como gnósticos. Pues bienvenido a este nuevo medio de difusión, Antonio. Muchísimas gracias por seguir participando. Yo encantado, Santiago. Llevamos muchos años juntos, como dices. Muchos años. Y acuérdate, y si no te lo digo ahora, el proverbio, en fin, un poco rústico, pero que dice: para las cuestas arriba quiero mi burro, que para las cuestas abajo me basto yo solo. Sí, señor. Ahora tú estás en una cuesta arriba, estás empezando y todo eso, quiero mi burro, tienes a tus amigos, y para las cuestas arriba es cuando necesitas a tus amigos. Para las cuestas abajo te bastas tú solo. Exacto, por eso te lo agradezco, Antonio. 36 años en la radio y ahora empezamos poquito a poco. Antonio, antes de entrar en el tema que hoy vamos a hablar de, podríamos titularle de muchas formas, pero algo así como la Biblia, mito, fábula, tradición, leyenda, historia. Ahora iremos hablando de ese libro sagrado para millones de personas en el planeta. Pero creo que antes querías dar una primicia a nuestros amigos seguidores. Sí, yo llevo muchos años, y yo creo que te lo he dicho a ti alguna vez, muchos años ya trabajando en un comentario laico, una Biblia laica. Lo que pasa es que ha habido muchas dificultades porque la Biblia entera son muchos libros. Y entonces hemos empezado por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y resulta que 3 catedráticos y 2 colaboradores también de la universidad hemos hecho durante 5 años, fíjate, llevamos 5 años ya con el tema, hemos hecho un comentario. ¿Qué es eso, un comentario? Bueno, pues hacemos una introducción al Nuevo Testamento, la hago yo, y luego diversos autores, estos 3 que yo digo, Montserrat, Gonzalo Fontana y Antonio Piñero, hacen una traducción lo más literal posible y luego comentan cada sección. Por ejemplo, tú me has preguntado
Y muchos amigos me han preguntado, bueno, a ver, esto que se dice de la resurrección de la hija de Jairo en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, por ponerte un ejemplo, ¿eso es verdad o es mentira? Hubo una resucitación, Jesús hizo un milagro, ¿eso es un invento de la iglesia primitiva o es una tradición firme? Pues bien, en este comentario lo que se hace es poner las diversas opiniones que tienen protestantes, católicos, ortodoxos, gente atea, brevemente, y decirle, mire, esto es lo que hay. Y usted opina. Evidentemente, al que hace el comentario se le ven las orejitas, ¿no? Porque rápidamente las orejitas luego sabes perfectamente a cuál se inclina, ¿no? Yo soy un hombre independiente. Pero como el libro, fíjate, tiene 1661 páginas, 1661, hemos ideado un sistema para abaratar totalmente el producto. Tú sabes, tú eres un hombre de mundo, tú sabes cuánto suele valer en una editorial corriente un libro en torno a 1000 páginas de este tema, ¿no? 1000 páginas sin papel corriente. Pues suele valer en torno a 90 euros, entre 80 y 90 euros. Pues bien, nosotros, la editorial Trota, TRTTA, que te ha enviado a ti algún libro, ha hecho un esfuerzo titánico, nosotros también, renunciando a la mitad, más de la mitad, de los derechos de autor, es decir, quedándonos prácticamente sin nada, y vamos a sacar una edición en papel semibiblia y dura por 51 euros. Es decir, es un regalazo, pero un regalazo porque es digamos, un Nuevo Testamento que a ti te encantará, a los oyentes también, es un Nuevo Testamento totalmente aconfesional, no depende de iglesia alguna, como te pasa a ti. Ninguna iglesia. Ahora bien, tú eres un hombre respetuoso. Bueno, pues este libro también es respetuoso. Es laico, es decir, no depende de sacerdotes, es aconfesional, digo, no depende de iglesia alguna, y es extremadamente histórico. Es decir, no intenta dar lecciones de teología, ni tampoco evitarla, sino normalmente decir, bueno, pues muy bien, aquí estamos, ¿no? Y ustedes opinen. A ver, ¿a ti qué te parece? ¿Sabes cómo Antonio, ¿cómo crees que va a ser aceptado por la Iglesia, por ejemplo? No, a la Iglesia eso en el fondo pues tampoco le importa, porque nosotros no pertenecemos a Iglesia alguna. Ahora bien, yo creo que la Iglesia se mostrará atenta. Oye, porque un libro hecho en España, 1661 páginas, ¿no? En el que hay un comentario honesto, universitario, pero para el pueblo, pues hombre, a lo mejor no le sienta mal. Tú te has metido a veces en algunos terrenos y te han dado un pescozón, ¿sí o no? Pues, tú lo sabes muy bien, por eso estamos ahora en este medio. Bueno, pues a mí también me dan pescozones, pero tú dependes de alguien. Adelante, Antonio. Bueno, pero tú dependes de alguien, no, dependes de ti mismo. Soy independiente como tú. Entonces, brevemente, hemos hecho una preinscripción. Yo, como no voy a decir aquí porque es muy largo, ¿no? Pero lo voy a dar a partir de mañana, voy a ponerlo pues en mi Facebook, en Twitter, en los 2 blogs que yo tengo, Cristianismo e Historia, y vamos a ver si logramos que no se arruine Trota, porque 51 euros es que no va a ganar nada. Por eso, mira, para ir adelantándole a los amigos oyentes, ya en cierto modo entrando en tema, las personas que hasta ahora hayan leído, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Van a encontrarse mucha diferencia, muchas sorpresas, van a decir, Dios mío, pero esto será así, ¿quién tiene razón? ¿Este nuevo libro de Antonio Piñeiro y otros universitarios o como la Iglesia más o menos nos lo ha enseñado desde siempre? ¿Va a haber cambios, va a haber sorpresas? Muchas por la sencilla razón de que la Iglesia expone el Nuevo Testamento desde el punto de vista de una tradición teológica y nosotros lo hacemos desde el punto de vista de una tradición histórica, pura historia. Entonces, cuando hablas de pura historia, hay grandes sorpresas. Oye, fíjate, tú no has oído, por ejemplo, en Estados Unidos, yo tengo un caso, fíjate qué cosa más tremenda, en una facultad en donde se enseña teología, pero es una teología de los presbiterianos. Un pobre señor
resulta que, sin quererlo él, su mujer se divorcia de él, ¿no? Porque tendría otro arreglo. Ahí no nos metemos. Pues entonces entran en el libro de Estrilo de teología y dice, ningún divorciado puede ser profesor en esta facultad. A la calle. Eso es lo que ocurre en todos todavía a día de hoy, Antonio. Sí, al día de hoy. Ten en cuenta que las universidades están, digamos, tanto teológicas. No, en España no hay facultad de teología en la universidad, pero fuera sí, y son católicas o protestantes, pero claro, se atienen a una norma. Como tú te salgas de la norma, te echan. Sin embargo, los tres autores, como somos ya prácticamente, bueno, dos somos jubilados y otro no, y además somos o bien catedráticos de griego, de filosofía antigua, fundamentalmente de griego y latín, pues entonces resulta que somos libres. De ahí que dice, ¿hay un cambio? Pues claro que hay un cambio. Significa en algún aspecto un cambio radical, porque vas a pensar en la Biblia desde otro punto de vista. Bien, yendo a la Biblia que todo el mundo conoce, ¿no? A la Biblia de siempre, por decirlo así, que la mayoría de las personas que nos están viendo y oyendo en estos momentos, pues tal vez hayan leído o les hayan leído o enseñado desde niños. ¿Qué tanto por ciento me podrías decir de esa Biblia de la que estoy hablando, de la de siempre, no de la vuestra, puede tener de historia que se pueda demostrar? Si te lo planteo bien, ¿cuánto puede tener la Biblia actual, la que todos conocemos? Pero la Biblia actual, punto de vista, por supuesto. Sí, vamos a ver, la Biblia actual, que se divide en Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, está escrita en hebreo, fundamentalmente, más un trozo en arameo, respecto al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Nuevo Testamento tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad, textos de 2000 años de antigüedad, y los de la Biblia hebrea pueden tener 3000 años de antigüedad, aunque la tradición sea del 500 antes de Cristo. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué tiene de verdad? Bueno, pues desde el punto de vista histórico moderno hay muchas cosas dudosas. No en vano, o han pasado 3000 años de estudio, así, tal cual, 3000 años de estudio, o han pasado 2500 o 2000 años de estudio. Entonces nosotros tenemos muchos más elementos históricos para decir que es verdad o no. Pero yo no te puedo decir un tanto por ciento, porque depende de cada libro de la Biblia. Ya te entiendo. La Biblia, llamamos del Antiguo Testamento, depende de protestantes, judíos o católicos, tiene en torno o 22 o 30 libros. Te lo planteo de otra forma. ¿Hasta qué punto, porque si hablamos de ese concepto, es palabra de Dios, en el sentido de ¿qué es Dios? ¿Quién puede saber quién es Dios? Ese creador. ¿De dónde está? ¿Dónde viene? ¿Quién lo creó a él? Etcétera. Es imposible, yo creo que para una mente limitada como ser humano, Antonio, intentar comprender a una mente ilimitada como eso que pobremente llamamos Dios, ¿no? Pero podríamos decir a día de hoy que millones de personas tienen a la Biblia como la Biblia lo dice, palabra de Dios. Todavía hay un gran fanatismo, a lo que quiero ir es, ¿hay mucho fanatismo en la Biblia o ya se empieza a abrir la mente y la gente del 2021 empieza a verlo desde otra perspectiva? No tanto como real, sino fábula, mito, cuentos, me has dicho tú muchas veces, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, yo creo que a partir de, digamos, un par de siglos ha cambiado el asunto. Un par de siglos, sí, pero tú me preguntas ahora, yo te diría, sigue habiendo fanáticos. Es decir, hay gente, sobre todo están en el ámbito protestante, pero también los hay en el ámbito católico, en el que creen en la Biblia al pie de la letra. Absolutamente al pie de la letra. Es que te quiero decir que ahora, como tú indicas, en el siglo XXI, la Iglesia se está abriendo mucho más a entender simbólicamente. Evidentemente. Sí, simbólicamente, lo que antes se entendía. O metafóricamente también, Antonio. Sobre todo simbólicamente. ¿Por qué? Pues porque si el revelador es esencialmente otra cosa, una mente que no cabe en nuestra mente, solo podremos acceder a él no directamente, porque si accediéramos directamente tendríamos la misma mente que él. Acceder a ese Dios supremo solo se puede acceder a través de símbolos e intermediarios.
Creo que está claro. Entonces, antes, como teníamos todo el mundo, y en especial todos los creyentes, nos ceñimos a los cristianos. No hablamos de otras religiones, budismo o confucianismo, islam, no, no. Dentro del cristianismo se ha creído eso que tú dices, palabra de Dios directa. Pero claro, esa palabra de Dios directa se puede creer cuando tú tienes una concepción del mundo en la que Dios se te revela fácilmente, porque tu mundo es, digamos, el del siglo XVII, XVIII y para mucha gente parte del XX y principios del XXI. Pero ahora tenemos otra concepción del mundo, tenemos otra concepción de Dios. Y al tener otra concepción de Dios, nos lo imaginamos de una manera muy distinta y pensamos también que solo podemos aceptar que es una palabra de Dios de un modo un tanto simbólico. ¿Comprende? Simbólico. Es que yo Porque viendo... es que, entonces tú me dirás, ¿estás diciendo, estás hablando de mitos? Pues sí, hay mitos. Es que yo viendo hoy en día todo lo que está pasando, no es decir nada que no sea real, sale en los medios de difusión, ¿no? La corrupción en muchos sentidos que hay en la Iglesia, bueno, y que hubo, siempre hablo de la Iglesia Católica, ¿no? Todo el tema que hay, que si la homosexualidad, que si abusos de niños, etcétera, ¿no? La Iglesia Católica relacionada con el Nuevo Testamento está perdiendo adeptos cada vez más, tanto una cosa como otra. Quiero decirte, se lee menos, sigo hablando más bien, dejo al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Se sigue leyendo realmente como tiempo atrás el Nuevo Testamento, creyendo al 100% lo literal y lo mismo en la Iglesia, o ya empieza a ver, no sé qué hará la Biblia vuestra en relación con esto cuando ya se edite, o siga viendo la gente que todavía lo cree a pie juntillas lo que está escrito en el Nuevo Testamento, Antonio. Pues mira, en el ambiente en el que yo me muevo hay de todo. Hay de todo. Lo mismo hay gente muy independiente y digo en el que me muevo por la cantidad de preguntas que me hacen en internet o en entrevistas y tal. Hay de todo. Pero cada vez hay menos fanáticos al pie de la letra, ¿eh? Cada vez menos, porque caen en la cuenta que los evangelios son muchos. Tenemos 83 evangelios, pero la Iglesia acepta 4. Pero los 4 en muchos momentos no están de acuerdo entre sí. Cualquier mente tranquila puede decir, bueno, pues si no están de acuerdo, bueno, pues hay mucha gente que dice, no, 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 eso de no estar de acuerdo es porque tú no lo entiendes. Y te achacan la culpa a ti. Si lo Todavía, entendiera, perdona, los evangelios gnósticos y apócrifos aún siguen no siendo aceptados, por decirlo así, al menos en pero es un que no tanto por pueden ciento hacer. por la Iglesia, Antonio. No digo ya por la gente de la calle, por la propia Iglesia. Santiago, es que no puede ser así. El canon, la lista de libros sagrados, se hizo hace 1800 años. Por eso lo digo. Entonces tú no puedes volver la historia atrás. Para que se acepten, fíjate, para que la acepte la Iglesia, tendría que haber un concilio general y que estuvieran todos de acuerdo. O si lo aceptan los cristianos, habría que reunir un concilio de todas las iglesias y que mayoritariamente se aceptara un libro nuevo. Por ejemplo, ese que te gusta a ti tanto, el Evangelio gnóstico de Tomás, que es, digamos, el que tiene más dichos que se asemejan, digamos, al Jesús leído en los Evangelios. Vamos a suponer que ahora hay una campaña para decir, vamos a aceptar en la lista de libros sagrados el Evangelio gnóstico de Tomás. Pues para que se acepte, tendríamos que reunir un concilio universal de todas las iglesias. ¿Comprendes? Y eso es imposible. Vamos, ¿dónde vas a encontrar tú ahora la posibilidad de ese concilio y que todos se pongan de acuerdo? Los que además, después de haber ajusticiado, torturado, eliminado a tanta gente a lo largo de los siglos, de repente dirán, concho, que nos perdonen a todos aquellos que hemos matado en nombre de Dios, porque tenían la razón. Los evangelios gnósticos son buenos. O sea, yo creo que lo veo como tú. O tendrá que pasar mucho tiempo o cambiar mucho la Iglesia, ¿no, Antonio? No, claro, no, yo lo veo imposible. Imposible. Yo lo veo imposible. Y yo creo que la solución está, como decíamos antes, en la interpretación simbólica. Ahora, tú te puedes preguntar, y nosotros nos lo preguntamos en el Nuevo Testamento laico, aconfesional, no militante. Oye, esto es Santiago muy importante que lo diga, no militante. Es decir, un historiador no milita. Si tú eres historiador, intentarás poner los hechos como a ti te parece. Me parece que así fueron.
pero tú no puedes ser militante, ¿sí o no? Sí, claro, lógico. Un historiador no es militante, simplemente pone eso. Entonces, No sería coherente. no sería coherente. Bueno, pues entonces, claro, lo que quiero decir, por mucho que ahora intentemos ver la parte mítica del Nuevo Testamento, tendríamos que empezar por decir históricamente cómo se produjo ese relato, de dónde viene ese mito. Exacto. De hecho, tú me has dicho muchas veces en los programas que muchos de los personajes que tenemos como históricos tal vez no han existido nunca. No sé si me decías si Salomón, Moisés, David, personajes de este tipo. Históricamente, no sé lo que escribiréis en esta nueva Biblia laica, no hay ninguna prueba histórica de, por ejemplo, estos hayan existido. Bueno, como la Biblia laica es solo del Nuevo Testamento, no hablamos de David, Salomón Ah, y bueno, todo del eso. Antiguo Testamento, claro. Sí, Pero yo ahora pero por el tema hablamos de la Biblia en sí, de hablar de la por Biblia. ejemplo, de la Biblia en sí, dentro del ámbito en el que nosotros nos movemos, somos cautos. Es decir taxativamente no han existido es bastante duro. Se puede decir, puede haber un germen, puede haber una pequeña base, pero esa base histórica ha quedado difuminada por la leyenda o por el mito que hay que estudiar históricamente para extraer a ver si hay un núcleo histórico. Bueno, entonces, yo no quiero eludir tu pregunta, aunque sea del Antiguo Testamento, David, Salomón y todos esos. Pues mira, normalmente algunos, digamos, un poco más fanáticos, incluso entre los independientes, dicen, no existieron, es un puro invento. Personalmente, el equipo que nosotros hemos formado, breve, ¿no? Somos 5 en total, pero los que fundamentalmente hacemos el comentario somos 3. Somos gente independiente, aceptamos lo de las leyendas, pero creemos que detrás de esas leyendas hay un pequeño núcleo histórico. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, Judas Iscariote. Oye, hay gente que dice que no existió en absoluto y que eso es un invento. Incluso hablan de que no existieron los apóstoles, ya no solo él. Sí, por supuesto, hasta eso. Eso se defiende incluso en libros serios universitarios y, digamos, de altura científica con argumentos, ¿no? O más que si no existieron los apóstoles, que lo que es la figura de lo que hacían los apóstoles fue inventada, digamos, la imagen fue retocada por la iglesia primitiva. Hombre, un historiador no militante, pues no es nunca fanático. Y en eso te respondo directamente. Intentará buscar detrás del mito que hay. Afirmará honesta y modestamente que es un mito. Pero se preguntará qué hay detrás. Y con los símbolos, lo mismo. Serán símbolos, pero nos preguntamos por qué surgieron esos símbolos. Ya no sé si eso te parece una respuesta correcta, ¿no? Para mí sí. La Biblia, volviendo a la Biblia de momento que todos conocemos, tal como estamos viviendo estos momentos, Antonio, mucho miedo, incertidumbre, mucho sufrimiento, problemas económicos, muchísima gente, muertes, enfermedades, etcétera, ¿no? Todavía es realmente un libro de cabecera, bueno, para muchas personas que lo sean, o debiéramos de empezar a abrir más la mente y a lo mejor empezar a leer libros, fíjate por dónde voy a salir, libros que me ayuden a saber si esa parte divina que hay dentro mía, de la que hablaban los gnósticos, de la que hablaban otras muchas culturas antiguas, para hablar también de quién soy realmente, de dónde vengo, para qué, a dónde voy. O sea, una espiritualidad, una moral que tal vez yo no encuentro en la Biblia. ¿No sería más urgente descubrir, bueno, quién soy yo verdaderamente? Y la divinidad, a lo que llamo Dios, realmente está en mi interior y, como decían los gnósticos, fuera intermediarios, fuera templos, busca a Dios dentro de ti mismo. ¿O la Biblia seguirá durante muchísimo tiempo siendo libro de cabecera y, en ese caso, en qué sentido es útil a día de hoy en el año y tiempos que vivimos? Bueno, pues para la inmensa mayoría será siendo el libro de cabecera. Esas preguntas que tú has hecho están respondidas tanto en la Biblia como en la tradición. Ten en cuenta que, según la Iglesia Católica, hay dos fuentes de revelación. Una, la Biblia en sí, lo que tú lees, y otra, la tradición del pueblo cristiano. Entonces, la tradición del pueblo cristiano, si tú entras dentro del pueblo cristiano y lo admites tú, Santiago, tú mismo,
¿eh? A ti te dicen de dónde vienes, por qué has nacido, cuál es ese Dios, qué características tienes, cómo puedes tener una espiritualidad, cómo puedes tener una unión mística, y te pondrán ejemplos, bueno, desde el Todo está en la maestro Eckhart. Biblia, me dicen, todo está escrito en la Biblia. Y todo está escrito y te lo dirán, ¿no? O sea, que entonces si tú dices, bueno, ¿seguirá? Pues claro que seguirá. ¿No ves que la religión es un libro y cuando mucha gente que no se atreve a pensar por sí misma dicen, bueno, yo si me lo dan todo hecho y me lo aseguro, pues me quedo tranquilo y punto. Pero ahora vienen o venimos otros que no nos quedamos tranquilos. Bueno, Claro, pues esos somos los pocos. yo soy como has nombrado tú el libro de Tomás, donde Jesús dice, más o menos, creo que textual, que no cese en su búsqueda el que busca, ¿no? Algo así. Pues yo Ahí soy de ese. está Yo al porque principio. sigo buscando y buscando y no me lo encuentro en la Biblia. Bueno, cuidado, como profesor de yoga también encuentro cosas interesantes en el Ramayana, en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, pero para mí ningún libro es la palabra de Dios, el Dios en el que yo creo. Puede ser la palabra de un gran filósofo, de un gran, yo que sé, una persona que ha despertado su conciencia, de un conectado, no sé exactamente con qué, pero es que para mí Dios se queda mucho más lejos todavía y no creo que ningún ser humano tenga la capacidad de captar un mensaje directamente divino de esa grandiosidad, sino que a lo mejor es más fácil es cerrar los ojos, el bendito silencio y la bendita soledad, Antonio, y a lo mejor en nuestro interior encontramos las respuestas que no encontramos en ningún libro sagrado de cualquier religión. Es posible. Yo eso, como historiador, sinceramente no me lo planteo. Porque tú no lo practicas. No, yo no lo Me practico, refiero a no. la introspección. Bueno, hombre, no me digas, yo soy también introspectivo, pero no soy un ente religioso como tú. No, yo Y, tampoco, yo soy espiritual o trato de serlo religioso, ¿no, Antonio? bueno, o espiritual, vale, admitido la precisión. El concepto. Pero, pero bueno, yo no me planteo, vamos a ver. Si tú eres una persona absolutamente formada, equilibrada psicológicamente, tú te vas a pasar la vida dándole vueltas a problemas que son irresolubles, o Correcto. cuando caigas en la cuenta de que un problema es irresoluble, coges el problema, lo metes en un cajón, lo cierras el cajón del alma y tiras la llave al mar. Yo creo que lo sensato en un hombre digamos, formado, psicológicamente equilibrado, es no pasarse la vida pensando en problemas insolubles. Esos que tú me dices son para mí problemas insolubles. Yo no pienso en ellos. Estoy de Entonces acuerdo. tengo la suerte de en eso ser más escéptico que tú y no soy ni capaz casi de preguntarme esas maravillosas preguntas. Es que Pero estoy pacíficamente. te voy a decir una revelación, ya que hablamos de la Biblia. A ver, Yo cuando era muy pequeñito, yo creo que tendría 5 o 6 años, puede creerlo o no, los amigos oyentes o tú, me da igual, pero yo lo he vivido. Y yo recuerdo que de pequeñito, no sé por qué, no me digas por qué, Antonio, siempre fui un poco raro en la búsqueda de conocimiento y de preguntarme y preguntar y preguntar, soy muy preguntón, pues que lo que sucedía era que yo me preguntaba, ¿quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? Fíjate, 5 o 6 años. Y recuerda, lo que me pasaba era que había unos momentos como que me mareaba de alguna forma y tenía que dejar de pensar en ello. Eso me hace recordar que de alguna forma tienes razón. Hay preguntas, por lo menos en esta vida y en muchas, que creo que ni tú ni yo, ni incluso los grandes eruditos científicos o teólogos, estamos capacitados para comprender. Por eso te planteo una última pregunta, no más, mucho más fácil, que sabes que siempre te planteo una última al final. Si ahora estuviera Jesús con nosotros, en vez de estar nosotros dos, Antonio, ¿qué crees que diría del Evangelio donde se habla supuestamente de su vida? Eso no es verdad, eso no lo hice, eso no sucedió, eso no lo dije, lo que dije no lo habéis puesto. ¿Hasta qué punto creerías, la en esta pregunta. hipotética entrevista de tres, Bueno, qué pues mira, pensaría Jesús sobre el nuevo, sobre el Evangelio? te El Nuevo respondo, Testamento, perdona. te respondo con una palabra de un estudioso judío ya muerto, se llama Getza Vermes, que tiene libros bastante famosos, como por ejemplo La religión de Jesús el judío o Jesús el judío y otros muchos sobre la resurrección y tal. Y él dice,
esa pregunta, ¿no?, se concentra, o esa fe se concentra en el credo niceno-constantinopolitano que se reza en la iglesia. Y ahora dice exactamente lo mismo que tú. Si ahora viniera Jesús, ¿qué diría del credo? Pues aceptaría. El credo tiene aproximadamente 29 o 30 proposiciones, que solo las 3 primeras son verdad y que el resto, diría yo, no creo. Creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y la tierra. Y todo lo demás, diría Jesús, es más discutible. Yo suelo decir, no todo lo que está escrito en el Evangelio lo dijo Jesús, o creo que no lo debe decir, y muchas de las cosas que dijo, creyendo en este punto de vista hoy, en este momento de esta entrevista, que haya existido, que ya lo hemos hablado también muchas veces, y muchas de las cosas que él dijo seguramente no están porque se han eliminado. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando. O se han perdido. O se han perdido, no es que se hayan eliminado. A ver si vuelve a haber un nuevo descubrimiento por ahí, por el Mar Muerto o por el desierto, donde sea, y que vuelvan a salir a la luz, porque yo creo que ya es tiempo de que abramos la mente, abramos el alma, la conciencia. Y esto que estamos viviendo todos, de alguna forma, yo quiero pensar que tiene que ser para ayudarnos a despertar, Antonio. No podíamos seguir viviendo como estamos viviendo la humanidad, contaminando la tierra, contaminándonos nosotros. No sé, creo que no somos muy inteligentes, somos más homo estúpidos que sapios, ¿no? Y por eso tenemos que seguir hablando mucho de estos temas contigo. Bien, pero bueno, y permítame que en composición en círculo y barriendo para terminar. Propósito de ahora, no terminar, decir que yo, mi granito de arena por la racionalidad es la publicación de este Nuevo Testamento. Eso no fue un granito de arena, Antonio, eso es una playa. Eso es un granito de arena, pero te digo a que estén atentos porque ya mañana mismo voy a poner todos los enlaces para esta preinscripción del comentario al Nuevo Testamento, que creo, como tú decías antes, cambia un poco nuestra mente, pero para bien. Bueno, pues gracias, Santiago. Un abrazo fuerte. Eso es lo que necesitamos. Un abrazo, Antonio. A ver si te lo doy pronto en persona. Hasta la próxima, amigo. Hasta luego.